Hablamos de pasos perdidos, de sueños que se transforman en verdaderas pesadillas para los migrantes haitianos que en busca de un mejor presente arriesgan su vida y las de sus familias, embarcándose en un viaje con un destino incierto. Daniela y televidentes, en su paso por Colombia, un equipo de RTVC Noticias acompañó la dura peregrinación de cientos de haitianos desde la frontera con Ecuador hasta las playas de Necoclí en el Urabá antioqueño. Y es que las inhumanas condiciones a las que se enfrentan en Haití, su país de origen, son solo una de las principales motivaciones para arriesgarse a recorrer territorios desconocidos de Latinoamérica, en busca de un lugar seguro y aún incierto donde progresar y hacer valer sus derechos. Sin embargo, esta es una ruta plagada de dificultades, debido, por supuesto, a la falta de apoyo institucional, a la inseguridad por los coyotes que aparecen a lo largo de su camino y buscan, por supuesto, lucrarse a costa de su miedo e inseguridad, y a la escasa solidaridad con la que se encuentran día tras día. Hoy queremos también leerlos y conocer sus opiniones sobre este viaje incierto en el que están embarcados los haitianos. Con el numeral Hablemos de en nuestro Twitter, @RTVC Noticias. Buenas noches, esto es ¿De qué se habla? Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar. Según Naciones Unidas, el umbral de la pobreza de Haití es de menos de $2 al día y la inseguridad alimentaria es crónica y sobrepasa el 50%. Esta es la inevitable realidad del país más pobre de toda América Latina. La historia reciente de Haití se asemeja al libreto de la más cruel película de horror que jamás se haya filmado. Este pequeño país, ubicado en el costado occidental de la isla de La Española, parece condenado al fracaso y a la miseria. Y no solo por las cifras de incidencia de la pobreza que rebasan el 75% de la población, o por su preocupante coeficiente Gini de 0.65, o su índice de desarrollo humano que posiciona a este país caribeño en la casilla 161 de 187. También por los fuertes embates de que la naturaleza le ha cobrado a su territorio. Durante el 2010, Haití fue azotado por un terremoto que dejó 316.000 muertes y 1.5 millones de sus habitantes se quedaron sin un techo donde resguardarse. Por si fuera poco, en el año 2016, cerca de 500 personas perdieron la vida y 35.000 sus hogares por la inesperada visita del huracán Matthew. Otro de los huracanes que golpea a Haití es su inestabilidad política. Su historia, como la de casi todos los países latinoamericanos, está escrita con sangre de crueles dictaduras. Más recientemente, su presidente Jovenel Moïse fue asesinado en extrañas circunstancias por un grupo de mercenarios colombianos, mientras su país vivía jornadas históricas de movilizaciones sociales multitudinarias en víspera de unas elecciones que seguramente le iban a quitar el poder. Estos son solo algunos pequeños ingredientes de un país que hace mucho ha sido condenado a la normalización de los demonios más oscuros de esta zona del mundo: la pobreza, la corrupción, la violación de los derechos humanos y la extrema violencia. Con todo este plato de inestabilidad y miseria, la migración de sus ciudadanos se convirtió en la única salida para la vida. Emigrar para escapar a la muerte. Así está merodee las rutas que recorrerán buscando el sueño de vivir. En medio de esta difícil situación a la que se enfrentan desde hace décadas los haitianos, se estima que cerca de 150.000 de ellos deambularán por las carreteras colombianas con la única intención de llegar a los Estados Unidos, donde la mayoría serán deportados a su país de origen, como viene sucediendo. Laura Gil, politóloga e internacionalista, y también Jaume Rado, jefe de Misión Colombia de Médicos Sin Fronteras, están con nosotros hoy aquí en el Estudio 5 de RTVC. Un gusto tenerlos a los dos. Un gusto. Bueno, Laura, empecemos con usted. ¿Qué es lo que hace de Colombia un paso fundamental en esta migración que están haciendo los haitianos? Pues la frontera con el Darién es un punto fundamental para desde el sur las políticas restrictivas que están aplicando varios de los países del sur hace que muchos de estos de esta población haitiana esté buscando llegar a Estados Unidos. Entonces pasan dos cosas: hay un flujo de retornados del sur tratando de llegar a Estados Unidos y hay haitianos que llegan a diferentes puntos para tratar de subir y llegar al Triángulo Norte, desde donde cruzar a Estados Unidos. Jaume, ¿en qué condiciones está llegando esta población haitiana
a nuestro país y en el tránsito durante el territorio nacional que están, cómo están pasando por nuestro territorio nacional y ustedes están también ya en la frontera con Panamá y cómo los están recibiendo en este punto? Exacto. Desde Médicos Sin Fronteras estamos trabajando en Panamá, justo al final de la selva del Darién. Uno de los pasos más difíciles, más complicados, más inseguros para estos miles de migrantes que buscan esta ruta. Nos preocupa muchísimo que dentro de estos tramos estas poblaciones se ven muy expuestas a 4 factores fundamentales. Primero de todo, la exposición dentro de esta selva a los grandes índices de violencia sexual. Nuestros equipos con mucha experiencia en toda la región nunca habían visto el tal nivel de casos en un mismo día. Esto es alarmante. El segundo factor, esta gente vienen de jornadas larguísimas dentro del Darién, pero también de semanas de tránsito a través de los diferentes países. Vienen desamparados por las políticas públicas de cada país, con dificultad de acceder a salud. Entonces, cuando llegan exhaustos, llegan con causa de la selva, con heridas, con las extremidades, con heridas en las extremidades que casi no les dejan avanzar, y con diarreas o con desnutrición producto de estos largos días. El otro factor importantísimo es que la selva del Darién es uno de los pasajes más difíciles geográficamente. Tenemos muchos testimonios que nos informan de unos pasos a través de caminos angostos, gente que se cae por las lluvias, patinando, gente muerta que se queda detrás, y sin olvidar el tema de los ríos, de la subida de los ríos y de los ahogados allá. ¿Quién los acompaña durante esa travesía de la selva? No existe quien los acompañe. En este tramo... Son los coyotes supuestamente que los llevan y los guían. O ellos mismos se lanzan a la selva, solos. Uno de los graves problemas es la falta de información. Estamos viendo un número enorme de mujeres embarazadas que están tomando decisiones de tomar esta ruta. Estamos hablando de un trozo en el Darién que son entre 5 y 10 días de ruta completamente desamparados. Se van con lo opuesto, empiezan a caminar pues, apoyados por grupos locales, y en esos caminos es cuando se ven expuestos a esta violencia sexual y a otro tipo de violencia. Nos dan testimonios de robos, les quitan todo lo que tienen, el dinero sobre todo, pero también la comida con lo que llevan puesto. Imagínase a la situación que se ven expuestos. No, es sin duda alguna una situación bastante crítica y ya vamos a seguir profundizando en esto, pero antes yo los quiero invitar a que veamos este informe donde nos explican cómo es el tránsito de estos migrantes por Colombia. Todo tiene miedo, todo. Como hay momentos y pasando eso. Yo tengo miedo para allá, para hacer como 3 días o 4 días caminando. Viajar ilegal es muy peligroso. Imagínate, cruzar la frontera del Perú, llego como 8 personas con pistola. Saca todo lo que tiene nosotros. Sí, te va con el pantalón, todo. Ladrón, se quitaron todo. Me tiraron todo, yo tenía. Hasta mi celular, mi ropa, mi dinero, se quitaron todo. Revisaron todo. Y por eso, cuando llegué aquí, yo tengo dificultad para hablar con mi familia, porque yo no tengo celular, yo no tengo nada. E passa no Bolívia. Bolívia é muito difícil, tem gente que morreu, entendeu? Criança morreu, gente está fazendo negócio muito ruim para atravessar o Bolívia. El más difícil son como no vender el pasaje a nosotros. Cuando alguien quiere irse, él puede pagar cualquier plata para irse. Chegamos aqui, não conseguimos como ticket para comprar, para poder viajar. O ticket que tem aqui é muito caro, $200 americanos cada ticket para poder viajar, cada persona. Mucho dinero. Desde Tucán, $220 cada persona. Cuando alguien quiere ayudar a nosotros, la policía nos baja del bus. Esa plata nosotros lo perdiste. Tiene que llamar a la familia para seguir una transferencia a Western Junior, en Monegram, en todos lados. E meu dinheiro vai acabar hoje. Não tenho como pagar a casa.
A gente dorme assim. Eso es un abuso a nosotros. Nosotros pasamos por aquí por un tránsito, no es para quedarnos. Uno que sale en Chile o Brasil, que llega aquí en Nicocri, no tiene tanta plata. Como puro pagar hotel, comer, como 2 semanas yo pagando hotel, comer, hacer todo. En Nicocri son igualmente. Yo tengo amigos míos que tienen un mes allá, que no puede cruzar. Para mantener a su familia, pagar $14 cada día. Eu já gastei quase $2.000 para chegar aqui. Mas tem que gastar mais ainda para chegar lá nos Estados Unidos. Eu quase gasto como $1.500 americanos chegar até aqui. E todavía eu tenho que buscar mais dinheiro para poder chegar em lugar que eu queria. Imagínate 22 días aquí en Nicocri. Saca la cuenta cuántos son. Só estamos aqui gastando dinheiro e só gastando, tirando, não tem nada que vai entrar de nós, só vai acabar com tudo que nós tínhamos. Aquí compramos por último tiquete a $50 cada persona. Había tiquetes para el 8, para el 5. Ellos no quisieron vender a nosotros. Vendemos el ticket más lejos. Não tem preço fixo. Depende de você. Se você tem dinheiro, você pode pegar o barco agora e vai com você. Se você não tem que comprar e vai demorar um mês. Mucho tiempo. Imagínate por los inmigrantes que no tienen. Hoy día cumplí un mes. Para mim, aqui é como uma prisão. Nós entrar como nos dois pés como só amarrar, não tem como passar aqui. A Candí tenemos que continuar a pie para llegar al refugio de Panamá. Tu tem que pagar um guia caminhando durante 4 dias para chegar lá no Panamá. Quando chega a Panamá, tem que comprar mais tiquete para chegar lá no refúgio. Yo tengo miedo, un grupo que tiene 23 personas va a tener como 5 muertos, 5 que van a morir en ese camino. Hay maridos que abandonaron su mujer allá. Hay familias que dejan su bebé en ese camino, irse. Hay mucho de eso que pasa todo el día. Muy difícil. Pues miedo es ese sentimiento que justamente acompaña a estos migrantes en un recorrido incierto. Y Laura, que yo quisiera continuar un poco con lo que decía Jaume, de que la falta de información, ellos se embarcan en un viaje que es completamente desconocido, pero entonces en este caso, ¿quiénes son los responsables de decirles a ellos, de pintarles un poco el panorama al que se van a enfrentar y también cuáles serían esas acciones que el gobierno tendría que ejecutar para parar un poco estos abusos que están viviendo los haitianos en nuestro país? Pues mire, no solo dar información, es proteger. Hay una obligación del estatal de proteger a esta población haitiana. Pero yo creo que en Colombia se están creando 2 categorías de migrantes y refugiados. Así triste como suene, hay una oferta, hay un abanico de oferta de servicios para venezolanos. Que se ha venido trabajando con dificultades, pero se ha venido trabajando. Y este fenómeno haitiano se ha completamente invisibilizado, ignorado, a pesar de que alcaldes y gobernadores han pedido a gritos que el gobierno los escuche. Ustedes me imagino que hace unos días escucharon al gobernador de Nariño diciendo, por favor, aquí tenemos que hacer algo. Había un flujo en Nariño de 500 personas al día entrando. Yo tuve la oportunidad de estar en Nariño hace una semana, les comentaba fuera de cámara, y me sorprendió que Migración Colombia no tiene cifras y tampoco tiene una oferta de servicios para estas personas. Entonces, además del problema que describe Jaume de violencia sexual que se ve en el transcurso de este recorrido,
hay un fenómeno que es brutal, que es la trata de personas. O sea, aquí hay trata, y hay una trata que el gobierno tiene bajo sus narices y que no evita. Eso no hay más que ir a la terminal de bus, a los terminales de buses en Nariño para verificar que eso se está dando. Doctora Laura, usted conoce perfectamente la problemática de Haití porque vivió además en Haití, porque como nos comenta hace 3 semanas estuvo en Nariño y pareciera que en busca de ese sueño lo que menos les duele tal vez es la pérdida de la vida, es decir, está en juego la propia vida. Decía este migrante que dejan a sus familias en el camino, que dejan a sus hijos en el camino por llegar a ese sueño americano. ¿Qué es lo que han perdido en Haití que tienen la necesidad de hacer esta gran travesía y una travesía que además no tienen hacia dónde ir? Bueno, muchos de ellos no han perdido nada porque Haití no les ha dado nada. Quienes vivimos en Haití, quienes tuvimos la oportunidad de trabajar en Haití, sabemos las dificultades que han tenido las poblaciones más vulnerables de Haití. Yo por lo menos empecé a trabajar hace mínimo 30 años en Haití y lamentablemente no veo que la situación socioeconómica mejore. En este momento está la crisis que la gente siente que puede arriesgarlo todo porque no tiene nada para perder. Pero ya que tú planteas eso, te quiero decir algo más de lo que me parece a mí una falencia y hasta violación del derecho internacional por parte del gobierno colombiano. No de este gobierno, este es un patrón histórico. En Colombia, solicitar un refugio puede llevar hasta 2 años, 2 años en los cuales uno no puede trabajar, no tiene manera de sustento, al punto que la población venezolana que ha llegado aquí, ustedes saben, 1.700.000 en condición regular y según el DANE 1 millón más en condición irregular. De esa población, ¿saben cuántos refugiados hay? ¿Cuántos han tenido acceso al estatus de refugiado otorgado por el gobierno colombiano? Unos 2.600. Eso es una cifra patética porque muchos de ellos sí califican para refugio, no se están yendo solamente por razones socioeconómicas, se están yendo por persecución en razón de sus convicciones, en razón de su origen nacional. Y te agrego solo una cosa más, y eso es cuanto más grave que Colombia firmó la Declaración de Cartagena, que amplía la comprensión, que amplía el concepto de refugio para incorporar gente que está escapando situaciones humanitarias como la de Venezuela. Entonces, termino con esto. Sí le dimos solamente 2.600 estatus de refugiados a los venezolanos. Imagínense la capacidad que pueden tener los haitianos de solicitar ese estatus. Con una cosa todavía peor, es que para el gobierno colombiano tiene un capital político hacer las cosas bien con los venezolanos. No me malinterpreten, yo creo que lo están haciendo bien y tiene valor, pero tiene su capital político en términos de política exterior. Los haitianos no tienen ningún capital político, entonces, ¿qué importa? Y usted nos contaba detrás de cámaras, es que son en muchas ocasiones, y por lo menos en Nariño usted lo vio, son los mismos venezolanos intentando atender a los haitianos. Eso les contaba que una de las cosas que más me conmovió en la terminal de bus fue ver a venezolanos compartiendo lo que tenían, diciéndoles, no se metan en esa ruta es muy peligrosa, váyanse por esta otra. Claro, es que finalmente si no hay, digamos, una autoridad que los esté guiando, y a eso iba un poco la pregunta, pues entre ellos mismos tienen que ayudarse a proteger y a salvar la vida. Y Jaume, ya voy a seguir con usted, pero bueno, si bien los migrantes haitianos pues han tenido un relacionamiento difícil con las comunidades por las que han pasado, también se han topado con algunos puentes de solidaridad. La intención de ellos no es quedarse aquí. La intención de ellos es buscar un nuevo rumbo que les permita mejorar sus condiciones de vida y poder generar ingresos para sus familias, mandarles dinero a sus familias. Lo que ellos están buscando es un mejor estado de vida que el que estaban viviendo. Es gente buena, es gente decente, es gente que no está buscando nada distinto a irse a trabajar a Estados Unidos. Y estos migrantes de ahorita no son de ahorita. Ellos son los que salieron de Haití cuando hubo el terremoto.
Una vez cerrada la frontera, no han podido entrar con papeles oficiales. Lógicamente eso se les dificulta la compra de tiquetes acá en el terminal. La situación era compleja, verlos a todos con la angustia de estar con todos sus niños, con sus familias, con sus maletas, sin poder conseguir sus pasajes y poderse desplazar. Eso debe ser durísimo, uno con niños por ahí aguantando hambre y tal vez escasos de dinero, que a ellos les da miedo gastarse en un peso mal gastado, porque más adelante les va a hacer falta. En lo que referencia a haitianos, no tenemos muchos programas de cooperación internacional que busquen la protección de este fenómeno migratorio. Ellos venían con su dinero, ya, pero pues aquí se les terminaba prácticamente. Por eso era el afán de ellos de salir desesperados de aquí, de este terminal. Uno le da mucha tristeza de los hijos de ellos porque por ahí con hambre, con sueño, en condiciones precarias, porque muchas veces les toca amanecer aquí en la terminal esperando a que los puedan embarcar en un vehículo para la zona de Urabá. Hay una restricción en este momento, una resolución que sacó Migración Colombia que impide que se les venda tiquetes a ellos para movilizarse hacia el norte del país. Al nosotros no poder transportarlos de manera legal, todas estas personas se las estamos entregando en bandeja de plata a los piratas, a los coyotes que hacen con ellos lo que quieren. Uno en carretera los ve que de pronto llegan a los paraderos y mientras que ellos los dejan por ahí comiendo, se les vuelan. Desafortunadamente uno muchas veces no puede hacer nada, uno no los puede recoger porque usted sabe que eso es un delito. Ya ha habido personas encarceladas de pronto en otras empresas por eso, entonces uno no puede hacer mucho, uno le da mucha tristeza. Llegamos a tener 300, 400 haitianos diariamente que estaban atravesando la frontera con Ecuador, llegando a Cali, buscando tránsito hacia Medellín, hacia Necoclí. O sea, aquí en Ipiales podían haber tranquilamente, con tiquete en mano, 1.500 migrantes, sin contar los niños. 22.000 migrantes tenemos en el municipio de Necoclí represados desde hace más de mes y medio. Resulta que Panamá solamente permite salir 500 migrantes diarios. La gente ya está entrando en desespero, el migrante, porque están demorando muchos días en el municipio. Ellos dicen que tienen provisión para máximo 3, 5 días de alimento. Ellos no quieren ni quedarse ni en Necoclí, ni en Acandí, ni en Panamá. Ellos quieren seguir su tránsito y llegar lo más pronto posible a Norteamérica. El viaje a ninguna parte, continúa después de esta pausa. Y regresamos en De Qué se habla. Continuamos acompañando este recorrido de los haitianos por nuestro país. ¿Y de qué se habla en Colombia? Precisamente sobre migración y el recorrido que hacen centenares de haitianos por nuestro territorio nacional en condiciones realmente, como lo hemos visto, infrahumanas. Por eso continúa con nosotros Laura Gil, politóloga e internacionalista, y Yauma Rado, jefe de la misión de Colombia de Médicos Sin Fronteras. Muchas gracias por estar acá con nosotros y vamos a continuar, Laura y Yauma, porque quiero preguntarles cuáles son los puntos más importantes que se deben tal vez trabajar para garantizar los derechos fundamentales de esta población migrante, y hablemos de Colombia, Laura. Pues mire, yo lo que creo es que el gobierno colombiano tiene una carga muy pesada en términos de migrantes y refugiados con vocación de permanencia, así como con vocación de tránsito, los que están cruzando. Entonces, creo que el gobierno ha sabido responder mal que bien, con todas las dificultades, a las necesidades de la migración venezolana, pero no ha respondido para nada a los desafíos de esta población haitiana que está cruzando el país. ¿Qué es lo que yo creo que en lo que el gobierno no ha logrado, no ha tenido éxito en su discurso, y es en convencer a los países de América Latina en que aquí hay una responsabilidad compartida y unas cargas compartidas? Entonces, yo creo que en eso ha sido un fracaso. O sea, así como los resultados han sido exitosos en términos de una solidaridad con la población que llega, con la venezolana, no ha podido el gobierno convencer a países que no impongan políticas restrictivas. Por ejemplo, Chile, parte de lo que ha hecho Chile
Parte de lo que hizo Ecuador cuando restringió el alcance de su ley de movilidad humana, que era sumamente generosa, lo que ha hecho es que ha provocado que gente que estaba instalada ahí quiera irse hacia arriba. Obviamente la elección siempre es Estados Unidos, con un agravante, es que Joe Biden, en términos de política migratoria, no ha hecho un quiebre todavía con Trump. Doctora Laura, porque ya vamos a hablar de ese tema. Pero mire, además, Jaume, pues adicional, digamos, a esas políticas restrictivas, yo quisiera que hablemos también de las medidas que se están tomando aquí al interior del país. Sumado a eso, ya no se les están vendiendo tiquetes y de alguna manera esas vías seguras o más seguras que tenían estos migrantes para llegar a su destino final, así ese fuera un retorno nuevamente a su país, se perdieron. Entonces, ¿qué pasa con eso? Exacto, importante que humanicemos este problema. Estamos hablando de miles de familias en su mayoría, forzadas a salir. Y como decías, rutas un poco más seguras, que no eran rutas seguras porque les he explicado las consecuencias de esa ruta. Entonces, lo que nosotros pedimos desde Médicos Sin Fronteras y que creemos que es imprescindible es que los países tanto de Panamá como de Colombia trabajen en poner en funcionamiento, en garantizar unas rutas alternativas que sean más seguras. Se estaba hablando de rutas marítimas. Bueno, que se hablen de las rutas que pueden garantizar esa seguridad. Eso es importantísimo. Y el segundo factor importantísimo también es el despliegue de medidas de protección que son capaces de desplegar medidas de protección a través de todos los mecanismos que tienen para asegurar que en estos pasos la población esté protegida. Recordemos que migrar no es un delito, recordemos eso y recordemos la parte humana de toda esta situación. Pues precisamente es claro que ante esta evidente ausencia total de derechos, pues la principal sensación que acompaña de manera casi que incondicional a los migrantes en el tránsito por nuestro país es el miedo. Y Laura, quiero hablarle de esto. ¿Cuáles son las consecuencias de ese miedo? ¿A qué se exponen los migrantes en este tránsito? Y ahora sí, cuénteme cuál es la responsabilidad de los Estados Unidos ante esta situación. Pues yo creo que Jaume hizo un buen resumen de a lo que se exponen a ser capturados en zonas de conflicto, son reclutados ilegalmente. Entonces ustedes lo que tienen, por ejemplo, es una nueva expresión en el lenguaje. En Nariño ya se habla de doble afectación, es decir, el migrante en situación irregular que es victimizado por el conflicto armado. Entonces tienen a chicas jóvenes que son reclutadas para prestar servicios sexuales a actores ilegales en el sur y en la frontera con Panamá, y este fenómeno también se está viendo en la frontera con Venezuela, también de la población venezolana. Esa doble afectación es un fenómeno que yo creo que ha sido invisibilizado y al cual hay que prestarle muchísima atención, porque los están reclutando para hacer actividades ilegales. Ya escuchamos reportes en Nariño de que los reclutan para recoger cosechas de coca, o sea, hay un... me parece que es algo que merece estudio y que el gobierno le tendría que prestar mucha atención. Y lo que yo, para contestarlo de la pregunta de Estados Unidos, yo creo que en términos de migratorios, no sé si Jaume estará de acuerdo conmigo, vemos mucho más continuidad que quiebre en el tema de política migratoria con Biden. ¿Qué ha hecho Biden? Ha mandado a Kamala Harris a los países del Centroamérica para ver cómo detener las caravanas y no ha cambiado drásticamente las medidas que había adoptado Trump. Entonces, en ese sentido, creo que está poniendo muchísima presión para que la gente no llegue a su frontera sin dar ninguna solución en el camino de que cómo tratar esto en el camino. Así es, cómo garantizarles pues los derechos. Exacto, si me permiten, desde Médicos Sin Fronteras,
la problemática que vemos desde nuestra experiencia, no solo en Colombia, sino en otros países donde trabajamos con personas migrantes, es que vemos que las políticas de contención, las políticas de represión, son políticas que no ayudan a contener flujos migratorios. Por contra, lo que están haciendo es forzar estas poblaciones, otra vez familias, a tener que buscar unas rutas que son mucho más inseguras. Nos informaban hace 2 o 3 semanas de un barco que transitaba de forma ilegal y que estaba moviendo migrantes y que se hundió. No solo rutas más inseguras, pero también exposición a redes de tráfico, como comentabas, a extorsiones y otras formas de violencia. Entonces, hay que acompañar a estos migrantes, hay que apoyarlos, hay que asegurar, nadie debería pasar por este tipo de sufrimiento, hay que asegurar que eso se evita. Y que son personas, y eso es muy importante también, pues que nuestra audiencia lo tenga en cuenta, porque a veces cuando hablamos de estos, digamos, fenómenos de migración, y como nosotros no lo estamos viviendo de cerca, sino que lo vemos a través de las pantallas, es casi como que no hay esa humanidad. Nosotros no sentimos que estamos hablando de personas, sino de algo desconocido que está pasando por allá lejos. Se convierte en una película, se convierte en el drama casi del como otro. en una película. Yauma, ustedes desde Médicos Sin Fronteras, ¿cómo están ayudando a proteger a esta población? ¿Qué están, digamos, haciendo en la parte psicológica, que también es fundamental con los haitianos? Porque pues esto es un proceso, como usted bien lo decía, demasiado duro, donde uno deja su vida entera aunque no tenga nada que perder, donde pone además la vida en riesgo. ¿Cómo los están ayudando ustedes en esto y en las demás situaciones que están viviendo, como lo decía también Laura y minutos antes usted? No, es fundamental. Cuando estas personas nos llegan a nuestros servicios, nosotros estamos trabajando en Bajo Chiquito y en 2 estaciones de recepción de migrantes en Panamá. Lo que tenemos allá son servicios de salud básicos para poder asegurar que tratamos estas heridas que les contaba, fruto de estos largos días, poder dar respuesta a las necesidades médicas de las situaciones de violencia sexual, pero también apoyar en toda la parte de salud mental. Tenemos equipos que están teniendo clínicas con ellos. Hemos tenido en 5 meses más de 900 consultas individuales y más de 3.500 grupales. Interesante que el 50 o 60%, no me acuerdo exactamente, son hombres. Que eso no es normal, pero eso te indica la dificultad, el peso, el sufrimiento de esta gente, de estas familias, de estos padres de familia también, cuando pasan esta ruta. Yauma, mire, hay un tema que me parece importantísimo tocar, y usted lo ha mencionado ya varias veces, y es el tema de la violencia sexual, porque sin duda alguna pues es una de las cosas más graves que pasa en estos procesos de migración. ¿Ustedes han podido hablar con alguna autoridad? ¿Qué están haciendo para poder mitigar un poco esto? Es difícil. Ha habido momentos donde nuestros equipos han recibido 4 casos de violencia sexual en un mismo día. Tenemos testimonios de mujeres que no han sido violadas una vez, que no han sido violadas 2 veces, que han sido violadas hasta 3 veces, y no es un testimonio. Es una de las problemáticas más grandes que nos encontramos y que más nos preocupan. Por eso, como decía antes, el mensaje que nosotros pasamos, lo que Médicos Sin Fronteras está pidiendo a las diferentes autoridades, sobre todo acá de Panamá y de Colombia, es que trabajen en desplegar estas medidas de protección, que son capaces, que las tienen, ¿no? Y trabajar conjuntamente en rutas alternativas mucho más seguras. Entonces, esa es la importancia, el trabajar, que nosotros estemos dando servicios de salud y servicios de salud mental. Esto no soluciona el problema que viene antes. Ese problema se tiene que solucionar a través de estas otras políticas fundamentales. Pues si bien los migrantes haitianos recorren varias regiones de nuestro país, el Urabá antioqueño, específicamente en Necoclí, pues es la región que más se ha visto afectada por la falta de infraestructuras y también de garantías, hay que decirlo, para recibir una migración nunca antes vista en Colombia. Yo siento mucho triste. Si yo sabía eso que estamos pasando aquí, yo no viaje. Yo tengo 5 filhos.
Eu queria viajar como para ajudar minha família. Hay mucha gente que viene, se devuelve para atrás, porque no aguanta a situación. Tem muita dificuldade, como passar aqui, passando vergonha aqui. Meu pé está aqui, está cheio do haitiano que está dormindo aqui em las calles para mim. Isso me duele. Se eu sabia disso, eu não viajo, eu não venho para cá. Antes queríamos volver donde estábamos, en Chile, porque hay mucha gente que regresar a Chile, a Brasil, o sea. Tem que seguir para frente. Não pode votar, não. Votar é pior. Vamos seguir para adelante, vamos luchando para llegar a nuestro destino. Eso, bueno, me siento bien. Eu acho que quando eu chegar lá nos Estados Unidos, eu vou ficar feliz, eu vou ficar alegre. Mi sueño es llegar allá y trabajar y construir en mi país. Aquí yo tengo solo unas cosas, llegando allá. Cuando yo llegue allá, ya, listo. Esse tengo nomás a mi cabeza. Tem que chegar lá, qualquer forma. Eu quero chegar lá para trabalhar, ganhar mais dinheiro. En cualquier punto que me siente feliz, ahí está. Trabajando allá se sale mejor. Tú tienes algo, tu vida te cambia, todo se cambia. No es un lugar para cruzar la gente, de verdad. Pero por la situación de nuestro país, tenemos que hacerlo. Para luchar, para ganar nuestra vida, porque usted sabe cómo está la vaina. Porque cuando uno no tiene, es muy difícil para sobrevivir. Muy difícil. Por eso tenemos que ser valientes para llegar en nuestro destino. Para mí, si hay alegría con los amigos, algunos que no conocéis, si ya encuentra y pasa el tiempo hasta poder viajar. Nosotros no teníamos tristeza, porque nosotros estábamos pensando que teníamos algún amigo que llega a Estados Unidos, que pasa por lo mismo aquí en Nicocri para llegar a Panamá y después para hacer todo ese viaje largo así. Eu já vi falar que a gente já passou aqui, né? Passei 10 países para chegar lá nos Estados Unidos. Eu peguei caminho também para tentar, mas com certeza eu vou chegar. Yo creo, porque yo tengo muchos amigos míos que están allá. Cuando tú lo miras, los fotos, los videos, ese se cambia. Cómo vivir, ese se cambia. Él te dijo, mira cómo vivir yo. Tú quieres irse para allá también, para cambiarse la vida. Entonces, desde hoy, él llegó en Estados Unidos. Hoy día mismo yo estaba hablando con él. Me dijo, bueno, mi amigo, tienes que luchar para llegar donde tú quieres. Así que no tienes que desalentar. Hay que seguir para adelante con tu fuerza. Pero con Dios adelante yo creo que voy a llegar donde yo quiero. Ai, meus próximos dias tá nas mãos de Deus. Só Deus que sabe o que Ele vai fazer comigo. Dios primero da seguridad, segundo, no tengo miedo, Muy difícil para cruzar por allá, pero cuando uno tiene su sueño hay que realizarla, hay que lucharla por ello, para ganar. Attendez, oh, pas de temps pour me faire la go, ni fait la leto, oh, oh, souhait me dire, oh. Pues es verdaderamente impactante ver cómo a pesar de esas pesadillas que viven a diario, ellos siguen con su sueño intacto, Jaume. Ellos creen que van a llegar y van a conseguir ese resultado final. Y yo quisiera que hoy, antes de que terminemos este programa, usted comparta con nosotros un apartado de ese testimonio de alguno de estos migrantes, también en ese proceso de que todos entendamos que son personas que necesitan ayuda y que necesitan que alguien, digamos, los proteja y les ayude a conseguir un lugar donde puedan hacer valer sus derechos. Exacto. Esto es una frase de un testimonio más largo, pero creo que define muy bien. Se llama Solange, tiene 21 años, es mujer, y decía, resume el camino de esta forma: muchas montañas, lluvia todo el rato, ríos crecidos, ves muertos, pasas hambre y te violan. Desgarrador ese testimonio y como ese, y usted lo ha dicho, cientos. Laura, ¿cuáles podrían ser las conclusiones de todo esto que hemos expuesto, de este drama que viven los haitianos en el tránsito por Colombia? Yo diría esto para terminar. Yo le pediría a todos los colombianos que piensen que esta población está escapando lo mismo que está escapando la población venezolana en Venezuela. Están escapando los mismos problemas, están escapando la misma crisis humanitaria.
No sobra recordar que fueron colombianos que mataron al presidente, que es la última crisis política de Haití, y que sepamos entonces expresar solidaridad con esta población también. Hagamos el esfuercito. Ya hicimos lo más con la población venezolana, hagamos un esfuercito más con los haitianos. Solidaridad y humanidad, porque al fin y al cabo pues hay que entender que todos somos humanos, que todos somos personas y que todos tenemos los mismos derechos, Jaume. Exactamente. Es no normalizar estas situaciones, importantísimo. Y Colombia es un país que ha vivido una historia muy dura y siempre hay que resaltar eso. No normalicemos esas situaciones, humanicemos esas situaciones y apoyemos en lo que podamos. Y yo creo que eso es un mensaje. Pues muchísimas gracias a los dos, Laura, politóloga internacionalista, y Jaume Rado, jefe de Misión Colombia de Médicos Sin Fronteras, por habernos dedicado este espacio en De Qué se habla, hablar sobre este tema que, como usted lo decía, pues hay que generar conciencia y no podemos normalizar. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues con esto llegamos al final de Haitianos Viaje a Ninguna Parte. Ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este gran recorrido, en esta exposición de esta travesía que hacen los haitianos por territorio nacional, y esto es de lo que se habla definitivamente en Colombia. Y si los encuentran por ahí, denles una manito. Que tengan una feliz noche. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevó a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando. Oh, oh, es que yo sin ti y tú sin mí. Dime qué bueno es ser feliz, esto no me gusta. Esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime qué bueno es ser feliz, esto no me gusta. Ahí nomás, compadre. Chao, chao. Gracias.